Me gustaría decir muchas más cosas, pero he hecho un pacto con José Luis Sesma de que me echara del atril cuando le tocara el turno. José Luis es el secretario de la Asociación Decana en Galicia en esta lucha, Asociación Gallega por la Libertad de Idioma, muy a su pesar. Él querría cambiarle el nombre por, me comentó, Asociación de Damnificados por el mero hecho de ser españoles. Bilingüismo obligatorio, no, gracias. Los separatistas nos atacan con el bilingüismo obligatorio, causando enorme daño y desesperación en el presente y una gran hipoteca en el futuro a niños y familias español hablantes, pero es la imposición de su lengua regional lo que les importa. Dicen que hay regiones bilingües y sociedades bilingües, como si tuvieran lengua. No puede haber sociedad bilingüe sin que todos sus miembros dominen las dos lenguas al mismo tiempo. Los niños que comienzan a comprender su lengua materna, hay gentes que vienen y van y que no tienen interés ni obligación en aprender la lengua regional, quedan excluidos por no pasar el filtro identitario lingüístico regional. Dicen que el bilingüismo es estupendo, como si el bilingüismo fuera posible. Una persona bilingüe es un ente imposible, pues tendría que ser alguien que durante toda su existencia aprende y viva su vida simultáneamente en dos idiomas, la vista y el oído, recibiendo estímulos perfectamente sincronizados. ¿Qué es más importante? Tener un idioma de referencia, el materno, conocerlo, entenderlo y poder usarlo con precisión, rapidez y soltura, o aprender la tabla de sumar en uno y en otro de restar y así sucesivamente. Si pudiera existir una sociedad bilingüe, ¿quién definiría a los incluidos y a los excluidos? Los normalizadores de los anormales, que somos nosotros. Esto es nazismo puro y duro, la marginación y exclusión de los español hablantes del sistema creado por los que se benefician a costa nuestra y se aseguran de que nuestros hijos tengan menos posibilidades al haber sido despojados de su lengua materna. Pretenden que los adultos tengamos la obligación de conocer la lengua regional y así obviar su deber de conocer el español que determina la Constitución y que no establece el bilingüismo obligatorio. En parte alguna aparece esa palabra, aunque han conseguido que los niños no tengan derechos humanos ni constitucionales relacionados con su lengua materna si este es el español, según el Tribunal Anticonstitucional. A los conductores español hablantes nos obligan a arriesgarnos a sufrir un accidente mientras nuestra atención se pierde esperando que surja la versión española del mensaje en la carretera. Parece un intento de asesinato. Hay quienes dicen que esta posición es intolerante y que hay que ceder ante la imposición de las lenguas regionales, que hay que permitir que a los niños español hablantes les inoculen la lengua regional y les despojen de la referencia de su lengua materna. Pero hay que denunciar el atropello que se está cometiendo y dejar constancia de ello. Pensar que el problema de convivencia de las lenguas se puede resolver imponiendo las lenguas regionales es una vana ilusión. Por el contrario, se alarga otros 30 años más, mientras los beneficiados, los que temen el ejercicio de nuestra libertad porque perderían su poder y por eso nos lo impiden, seguirán riéndose de nuestra inocencia. Por tanto, no a la imposición de la lengua regional, bilingüismo jamás obligatorio, libertad y respeto a la libertad de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar este recorrido geográfico